Hola a todos y bienvenidos al episodio número 42. Welcome, Dan. ¿Qué onda? ¿Qué once? ¿Cómo vamos? Bien, ¿estás de vuelta de Baltimore gozando con los colegas andlerianos o qué? Impresionante, güey. Impresionante. Fue momentos de mucho amor. O sea, para los que no sepan, en Sandler nos reunimos 3 veces al año. Siempre nos Ah, sí. reunimos en la Summit con los clientes. Se llama The Sandler Summit, que es en Orlando en marzo. Están todos invitados. Todos los oyentes de Máquina están invitados a ir a la Summit. Escriban a info.danmacias@sandler.com y les hacemos llegar información. Entonces, todos los marzos nos vemos en Orlando, todos los junios nos vemos en Baltimore y todos los noviembres nos vemos en Baltimore. Ok. El año pasado, milagrosamente, fuimos de los últimos eventos públicos, de las últimas convenciones que se hicieron en Estados Unidos en marzo. No me acuerdo qué días fueron, como del 5 al 7 de marzo, una cosa así. Justo había salido la noticia de que habían fallecido las Claro. primeras dos víctimas del virus en Florida. Y Facebook acaba de cancelar su conferencia. Hmm. Pero bueno, Sandler, tuvimos la sesión, estuvo súper chévere. Nadie sin tapabocas, todo el mundo abrazándonos. O sea, eran todavía los momentos en donde no Sí, estaba claro, ¿no? Donde no claro, estaba claro. claro que onda. Yo usé tapabocas en los aeropuertos porque Teresa me obligó. O sea, si no usas tapabocas, eres un vulgar, pero en ese momento no estaba claro. Es más, habían incluso dicho, la Organización Mundial de la Salud había dicho, no usen tapabocas, no es necesario, déjenle los tapabocas a los profesionales de la salud, porque si todo el Sí, mundo sí. empieza a usar tapabocas, nos vamos a quedar sin tapabocas. Eran todavía esos momentos, ¿verdad? Sí, Y eso bueno, suena ya lejano. obviamente después, sí, total, ya obviamente después quedó claro que había que usar tapabocas. Pero esa fue la última vez que vi a mis colegas de Sandler hace año y medio, y pues por fin pudimos volver a tener una conferencia Ah, presencial, espectacular. y los únicos internacionales eran los Pupkin, que son los dueños de Sandler Chile y Perú, y nosotros. Y había uno que otro canadiense, pero no pudo venir nadie de Europa porque Estados Unidos lo tiene, lo tenía en ese momento bloqueado. Pero Claro. bueno, de todas maneras fue espectacular y como siempre, absurdamente enriquecedor. Absurdamente enriquecedor. En este podcast hemos dicho en infinitas ocasiones que te tienes que rodear de gente que admires, de gente grandiosa, y, y sin duda el poder hacerlo de manera presencial y combinarlo con la Claro. parte social, las cenas, los drinks, se, siempre me explota el cerebro. Yo creo que una de las mejores inversiones que Teresa y yo constantemente hacemos es le metemos mucha lana a esos viajes de capacitación, y siempre que vamos hay unos descubrimientos y unas transformaciones internas muy, muy poderosas. E incluso ha habido momentos en donde no tenemos dinero para ir y pues singue suma tarjeta de Lo que haya crédito. que hacer. Andrés Morales de Ikenga me regañaría, pero termina siendo rentable, ¿sabes? Termina siendo Claro. rentable y pues te tardas un poquito en pagarlo, pero vale mucho, mucho la pena invertir en esos viajes de desarrollo personal. Muy impresionante. Yo estoy recontra hiper mega. O sea, si no estoy yo por ahí haciendo road trip por Europa con mi novia, probablemente me voy a pegar. Porque marzo es un muy buen mes. Marzo es un muy buen mes. Yo estoy como en Sí, un 95% ya firme para el siguiente summit. Eso me parece muy cool. Me parece genial. es muy cool. Y además, bueno, y todo lo que dices, o sea, la rentabilidad, es que no es solo, o sea, es que trae, o sea, transformación, o sea, es el puro ciclo del héroe. O sea, te vas y vuelves transformado. Eso es lo Tal mejor cual. que hay. Yo Así es. quería hacer antes una cuña para algunos oyentes que nos han preguntado sobre el link que tenemos de nuestra alianza con Pipedrive para que ustedes ensayen el CRM que Dani y yo usamos. El link está un poquito largo, les pedimos disculpas y además no se podía cliquear en Spotify. Entonces ahorita, si ustedes quieren pues ensayar 30 días gratis de Pipedrive y después un 25% si deciden quedarse, y además es súper barato,
Pipedrive, ustedes ya pueden hacerle clic en las notas. Si ustedes están escuchando en Spotify, ya es cliqueable el link al fin. Y si lo quieren, si no están escuchando en otro lado, pues pueden meter, ustedes han visto la abreviatura de Bitly, o sea, bit.ly/Pipedrive máquina. Y Pipedrive se escribe Pipedrive. Entonces ya lo pueden meter así a mano si quieren. Y ahora sí, entonces, Dan, ¿cuál es el episodio de hoy? ¿Cómo titulamos el episodio de Today? No sé cómo lo vamos a titular después, pero a mí lo que se me ocurrió es algo así como 3 reglas de actitud para siempre estar creciendo en felicidad y dinero. Entonces, listo. Ese, o sea, quién sabe cómo sea el título, pero pues ese se nos fue. ¿Por dónde Esa entonces es. quieres agarrarla? ¿Por dónde vamos a comernos este pastel? Nos vamos por la primera regla. Si duele, es porque estás creciendo. Así es. Entre paréntesis, sal de la zona de confort. Sal de la zona de Ajá. confort. Entonces, hay una anécdota muy famosa que cuenta un rabino, no sé cómo se llama el rabino, pero es como uno de esos videos virales Sí. de cómo crecen las langostas. ¿Te he contado esa anécdota o nunca te he contado esa No, anécdota? nunca, nunca. Esa es ¿No? nueva. ¿Seguro? Bueno, muy bien. Segurísimo. Raza, yo estoy perdiendo la memoria cada día con mayor intensidad. Entonces, si en algún momento en nuestro podcast repito anécdotas, número 1, discúlpenme. Número 2, avísenme para que Santi los edite y no hacer el Sí, ridículo. sí. Entonces, este rabino, lo que cuenta en el video, ¿verdad? Y perdón, señor rabino, que no me sé su nombre, es que las anécdotas pues son moluscos, ¿no? Entonces tienen carne así como pachoncita de osito de peluche sin el peluche. Y pues le sale un caparazón a la langosta, ¿no? Pero ese caparazón, a diferencia de la piel de la langosta, pues ese caparazón es duro, es fijo. Y entonces llega un momento en donde el caparazón les incomoda porque ya no caben y les incomoda tanto que les empieza a doler. Y entonces lo que hace la langosta es que nada al fondo del océano, se mete debajo de unas piedras y le mete fuerza y ¡pum! Rompe el caparazón, rompe el caparazón. Y se queda ahí descansando hasta que le salga otro caparazón más grande. Y entonces sale otra vez al mundo real a convivir con los pececillos que salen en Finding Nemo. Y llega un momento donde de nuevo ya no le queda ese caparazón porque ya creció lo suficiente. Entonces de nuevo empieza a molestarle tanto que le duele, se mete al fondo de las piedras y ¡pum! Güey, rompe el caparazón otra vez. Ta, ta, ta. Y así es, así va creciendo la langosta hasta que tú, criminal, vas y te la cenas, Te ¿no? las cenas con mantequilla de ajo. Exactamente. ¿Qué es lo interesante de este tema de las langostas? Dice el rabino. Si a las langostas no les doliera, nunca crecerían. Si a las langostas no les doliera, nunca crecerían, siempre se mantendrían con su caparazón chiquito en su zona de confort, ¿no? Entonces, lo que tenemos que nosotros pensar es, por un lado es, oye, si me está doliendo algo, si me está doliendo algo en mi profesión en ventas, si me está doliendo algo en mi vida personal, si me está doliendo algo en alguna relación que tengo, muy probablemente es porque el caparazón me está quedando chiquito. O sea, hay alguna cosa, hay algún caparazón que yo me estoy autoimponiendo porque yo estoy aceptando esa situación. Y ya es momento de crecer, ya es momento de romper el caparazón. Y por eso me está incomodando. Pero a veces yo me quiero quedar en la zona de confort. Con el caparazón pequeño. Así es. Entonces, a veces no me duele lo suficiente o a veces, aunque me duela, me da miedo romper el caparazón. Sí. Y una cosa que les quiero hacer pensar, hacer reflexionar es, si ustedes hacen un poquito de memoria, es muy probable que los momentos que más euforia han causado en tu vida son esos momentos en donde te atreviste a salir de la zona de confort y esos momentos en donde rompiste el caparazón, hiciste algo que jamás en tu vida habías hecho. Y es como, no lo puedo creer, o sea, wow, ¿qué hice esto? Yo me acuerdo cuando era muy joven, primero de secundaria.
¿Ustedes le dicen séptimo o le dicen primero o segundo? Séptimo, probablemente. Sexto, aquí es sexto. ¿Sexto? Bueno, esto era séptimo. Entonces, en séptimo yo hice un viaje con un club juvenil que se llama el Arahuax en Monterrey, un club muy chévere. Y entonces hicimos el Azteca Tour, que fue un plan, era una semana en road trip recorriendo distintas ciudades en México y fue un viaje espectacular. Y uno de los planes era ir a Ciudad de México a Reino Aventura. Entonces, Reino Aventura es lo que hoy en día es Six Flags Ciudad de México. Sí, sí. Entonces, pues obviamente montañas rusas y esas cosas. Y si hay, yo odio, güey, odio las alturas. No puedo no soporto las alturas y por lo tanto las montañas ¿En rusas, de serio? verdad, no No lo tenía soporto. ni idea Sí, de eso o de sea, ti. no, vato, si yo voy a Disney, güey, yo voy a ir a Star Wars, yo voy a ir a Harry Potter y tipo al nivel del piso. O sea, montañas rusas las odio. O sea, segundos y terceros pisos ya cancelados. Sí, sí, sí. Entonces, teníamos que ir allá y pues obviamente era plan de montañas rusas y pues yo no quería ir, güey. Obviamente yo no quería ir porque qué miedo subirme a las montañas rusas. Y aparte, yo tenía mucho miedo y qué impresionante. Ahorita sí, ahorita, según yo me vale que eso, pero en ese momento de verdad, yo tenía mucho miedo de que me hicieran bullying, de que me dijeran que era un cobarde en séptimo, que mis amigos de que eres un loser, no te atreves, de verdad tenía mucho miedo de eso. Entonces lo que empecé a hacer fue el día anterior que estábamos en Puebla, empecé a manipular a todos de que en vez de que fuéramos a Reino Aventura, que mejor fuéramos al African Safari, ¿no? Que es un safari que hay ahí en Puebla y que es súper cool. Y empezó a funcionar mi manipulación en séptimo. Y entonces el instructor, Checo Ramos, me acuerdo que le hice sufrir mucho, me agarró y me llevó a darme feedback uno a uno y me dijo, oye, güey, ¿por qué estás manipulando a la gente? O sea, ¿por qué estás convenciendo? Ya tenemos un plan. Y entonces le confesé, ¿no? Le dije, no, pues es que tengo miedo y no me gusta. Pasa nada, güey. Pasa nada. Yo voy a estar contigo, yo te apoyo. Si no te quieres subir, no pasa nada. Bueno, ingue su madre. Entonces fuimos al mugroso Six Flags y fue más el dolor del miedo al bullying que el dolor del miedo a las montañas rusas y me subí a las dos mugrosas montañas rusas que había ahí, güey. Y fue horrible, güey. Fue horrible. O sea, yo soy de esas personas que si se sube a la montaña rusa es de que... O sea, yo no entiendo cómo la gente en la montaña rusa es como... ¡Ah! Lo disfrutan. Yo no puedo, vato. O sea, a mí se me van el par a la garganta y pierdo... Fue espeluznante, güey. Pero cuando terminamos los dos, vato, yo me sentía Superman, güey. O sea... Sí. O sea, y le hablé a dos, tres personas que eran en ese momento importantes en mi vida y no puedes, no vas a creer lo que acabo de hacer porque hice algo muy, muy en contra de mi zona de confort, muy adentro de mi zona del miedo y de verdad me sentía demasiado, demasiado poderoso. Entonces, los momentos de más euforia son esos momentos donde te atreviste a hacer algo distinto, güey. Entonces, regla Sandler. Una vida sin riesgo es una vida sin crecimiento. Una vida sin riesgo es una vida sin crecimiento. Entonces, Sí. súbete a las montañas rusas de las ventas. Sal de tu zona de confort en pedir referidos. Sal de tu zona de confort en hacer prospección en video. Sal de tu zona de confort en cobrar a mejores precios. Atrévete, atrévete. Y puede que en ese momento no lo disfrutes, pero después te vas a sentir omnipotente y eso se vuelve un círculo virtuoso que hace que vayas creciendo y logrando más cosas. Total, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me pasó algo. Me da mucha risa cuando dices mugrosa montaña rusa. A mí me pasó algo, también como por esa edad, yo creo, no mentiras, no, ya estaba en la universidad. Y es que a mí me pasó algo muy particular en la universidad y es que a mí me pareció que las clases de administración son clases muy fofas. Yo sentía que eran clases muy desactualizadas. O sea, con decirte que los libros que hoy, o sea, los autores de los libros que yo leí en la universidad
Esos autores ya salieron públicamente a decir que esos libros son una mierda, que dijeron, oigan, olvídense todo lo que escribí. Y eso era lo que estaba en el pensum de mi universidad de administración. Entonces, es decir, no estoy hablando nada, no estoy hablando mal en contra de mi universidad, siempre estoy diciendo como, yo no estaba totalmente, yo me sentí, y además, bueno, en todo lo que era de negocios, yo era el chico 5. Yo me sacaba, o no sé, en Colombia es de 1 a 5, era el A más, A plus, ¿no? Como me sacaba la mejor nota. Y pues no había muchos retos ahí, o sea, particularmente no había mucho reto ahí. Y entonces un día a mí me dio la loquera y agarré y cuando uno mete materias semestre a semestre, uno puede meter pues las famosas electivas y todo esto, ¿no? Y yo agarré y metí materias de artes liberales. O sea, Santiago Cortés, administración de empresas, el fundador de Naranja Media, whatever, como lo quieran ver, la etiqueta que me quieran poner, estaba yo metido en clases como filosofía del arte, lenguaje del arte, retórica y no sé qué plástico. O sea, estaban unas materias rarísimas. Pero ustedes no se imaginan, y a mí, o sea, y hablando de dolor, lo que a mí me dolió. Porque la gente llegaba y la gente llega a esas clases y ya han leído un montón han leído a Heidegger, han leído a yo no sé quiéncito, han leído este libro de poesía, han leído un montón de cosas y yo no había leído nada, yo había leído a Porter y el libro que Porter Claro, sí, sí. él ya no avala. O sea, yo estaba, o sea, a mí me dolió eso porque yo entré y era como, y el profesor era como, bueno, ¿quién me puede ayudar con la no sé qué cito? ¿En qué libro yo no sé quién sale tal cosa? Y no es que hubiera un prerequisito para esa materia, pero yo dije, ¿qué hice? ¿En dónde me metí? O sea, esto es para los propios groupies del arte, del lenguaje, de la filosofía. Yo he leído muy poquita filosofía en mi vida en ese momento. Yo dije, ¿qué coños Ajá. voy a hacer ahora? Y me dolió mucho. O sea, en todas las clases yo me sentía muy loser porque yo decía, ¿qué coños voy a hacer? O sea, yo no puedo responder nada. Y entonces sale la tarea, el ensayo. Había que hacer un ensayo. Entonces tocaba en definitiva salir a buscar, a leer. Entonces yo agarré y dije, me dolió, y yo dije, la filosofía da mucho sueño, o sea, leer a Nietzsche, leer a todos, todo eso da mucho sueño. Pues no sé, a mí leer filosofía clásica me da mucho sueño. Y entonces yo salí y Claro. agarré y a comer libro, a comer libro, a comer libro. O sea, casi lloro mis ojos en esas materias, porque fue muy duro. Porque era totalmente fuera de lo que, o sea, contexto de negocios, administración de empresas además es conocida popularmente como una materia prácticamente fácil. Eso no es Ujú. no es una carrera como de muchos retos. Y esa fue para mí, el reto más grande de la carrera fue algo que no fue de negocios, en realidad. Entonces, después de eso, le agarré todo el amor a este tema. No fue por esa razón que yo terminé en economía creativa, en realidad. Simplemente me encantaban los amigos, hacer amigos diferentes, forzarse a hablar con gente que no se parece a ti. Ese tipo de cosas ayuda mucho. Entonces, yo estoy súper de acuerdo con eso. Por eso, o sea, por eso cuando uno se ve estrías, a veces cuando uno crece muy rápido, uno se ve estrías en el cuerpo, pero eso quiere decir que estás creciendo. Eso quiere decir que eres más alto que lo que eras ayer. Lo mismo, o sea, y lo mismo que te decía yo antes de que pusiéramos a grabar, creo que a mí me gusta mucho la analogía de que las espadas japonesas, esas, las de Hattori Hanzo y todas estas, las Ujú. katanas samurai, pues o sea, se hacen, o sea, es mucho fuego, mucho martilleo y muchas capas de metal doblándose encima de ellas y dele martillo y dele martillo. Nuestra vida Total. profesional y en las ventas es exactamente lo mismo. Hay que ir a buscar a meterse al Sí, fuego y a darse martillo. total. Sí. Sí, o si no, pues te vas a quedar chiquito, ¿no? Te vas a Sí, quedar chiquito. exacto, en Entonces, el caparazón. bueno, a salir de la zona de confort, chavos. Regla número 2 de actitud para siempre estar creciendo de felicidad y dinero. Ajá. Vuelve el fracaso un objetivo. Vuelve el fracaso un objetivo. Entonces, regla Sandler. Tienes que aprender a fracasar para tener éxito. Tienes que aprender a fracasar para tener éxito. Una de las grandes lecciones que tuve ahora que fui a Baltimore, pues entre tantas conferencias de gurús de ventas que tuvimos allá, una de ellas es de Pete Oliver, que ya lo hemos mencionado varias veces en el podcast de Sandler Hawaii. Pete tiene un libro muy bueno que se llama Making the Climb para los que sean gente que está entrando a ser manager, que les acaban de dar el cargo de liderazgo. El libro de Making the Climb de Pete Oliver es maravilloso y es como tiene algunos elementos de nuestro programa de gerencia estratégica Sandler, al que por supuesto están invitados, pero si quieren una introducción a ser managers, léanse el libro de Pete Oliver, Making the Climb, tremendo, tremendo librazo. Lo leí en el avión, me lo eché como en 2 horas en el avión de regreso a Baltimore
Y este cuate yo creo que es la persona que más vende dinero en Sandler a nivel mundial. Literal, sus negocios son de 2, 3 millones de dólares, o sea, vende negocios bestiales. Y él nos contaba que en el último retiro de equipo que hicieron, estaban haciendo un diagnóstico de distintas cosas. Y uno de los diagnósticos que hicieron fue un diagnóstico de fracaso. Califícate del 1 al 10 en fracaso. Y entonces 10 es estoy fracasando constantemente y 1 es estoy en mi zona de confort, no estoy fracasando nada. Y se dieron cuenta que estaban fracasando muy poquito. Y entonces Pete decía, para nosotros era muy fácil decir, oye, estamos fracasando poquito porque somos muy buenos en lo que hacemos. Porque generalmente lo que hacemos lo hacemos bien, ¿no? Esa era como la tentación. Y luego él decía, pero eso era eso sería mentira. Estamos fracasando poquito porque no estamos haciendo suficientes cosas diferentes. Tenemos que atrevernos más, tenemos que buscar innovar, tenemos que buscar hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, si ustedes piensan, por eso les digo, hay que volver el fracaso un objetivo. El famoso A/B testing, ¿no? Los exámenes A/B o las pruebas A/B que uno hace, por ejemplo, cuando estás creando ads, cuando estás creando anuncios en marketing digital, te dicen, tienes que hacer pruebas A/B. O sea, saca un anuncio con una foto y saca otro anuncio con otra foto y ve cuál funciona mejor. Esa técnica, digamos, está buscando el fracaso como objetivo. O sea, ya de entrada sabes que uno de los dos va a fracasar. El método científico está basado en buscar el fracaso, en encontrar lo que no funciona. Y el fracasar está visto como bueno, está visto como que vas obteniendo claridad. Entonces, dejemos de ver el fracaso como algo malo. El fracaso debería de ser un objetivo, porque en ese fracaso vamos a encontrar resultados positivos. Hay una frase de Dennis Waitley que me parece tremenda, güey, tremenda. El fracaso debería de ser nuestro maestro, no quien nos entierra. El Sí. fracaso es demora, no derrota. Es un desvío temporal, no un callejón sin salida. El fracaso es algo que solo podemos evitar si no decimos nada, no hacemos nada y no somos nada. Mira que Adam Grant, yo soy súper mega fan de Adam Grant, él es pues, el escritor de muchos libros y bueno, él tiene uno de los libros más famosos de él, se llama Think Again, impresionante Ujú. libro, súper recomendado, pero él tiene un podcast que se llama Work Life y él habla mucho de la teoría que hay alrededor del mundo profesional y de nosotros y la relación que tenemos con el trabajo. Y él recientemente se volvió súper viral. Él es profesor en Wharton, que es una de las escuelas de MBAs más importantes del planeta. Es impresionante. Claro. Y este man decía, se volvió viral porque él dijo, mire, yo de ahora en adelante, no, él dijo, oigan, mi nueva hoja de vida, mi nuevo CV, es de 32 páginas. Y todo el mundo, ¿cómo así? 32 páginas, ¿cómo así? ¿Ahora qué hay que incluir? ¿Cómo así? Adam, nuestro gurú, dinos ahora qué hay que meter. Y él dijo, ¿saben por qué? Porque ahora yo tengo en mi CV, después de que yo sé hablar estos idiomas, que yo tengo estas habilidades, pongo todos mis fracasos. Una lista de todos mis Wow. fracasos. Y entonces él dice, lo que él dice es, mire, ¿qué mejor manera de mostrarle a su próximo empleador o sea, la evolución de usted como profesional que mostrarle a usted en dónde se ha estrellado? Claro. Entonces, eso se volvió súper viral y él dice, o sea, él le recomienda a los MBA alumni de Wharton, él dice, ustedes tienen como managers y como directores de empresas, tienen que tener su resumen de failures. Usted los tiene que tener, Tremendo. porque no hay otra manera de conocerlo a usted mejor. Porque además esa es la mejor manera de quitar el maquillaje. Porque todos los headhunters y todos los que reclutan y todos los de recursos humanos saben que las hojas de vida son súper maquilladas. La gente maquilla todo el tiempo su hoja de vida. En cambio, si uno, o Claro. sea, como esa honestidad desarmante, que también es regla y filosofía Sandler, esto como que es lo mismo, iba pegada y quería mencionarlo. Además, oigan, de verdad, Adam Grant es un absoluto dios, yo estoy obsesionado con ese calvo. Entonces, si quieren echarle una leída a Think Again también, es súper cool. Entonces, Buenísimo. puede ser chévere. De pronto no es la hoja de vida que uno manda, pero sí es la hoja de vida que uno tiene como con uno mismo.
Claro, total, total. Sabes que yo tuve la fortuna de hacer un pedazo de mi MBA en la Universidad de Cornell. Fue una experiencia muy impresionante. 6 meses de intercambio que Ah, hice allá y fue una locura, güey. Fue una sí, locura. Todos los profesores, no, una sabiduría muy, muy loca. Y el profesor de emprendimiento nos decía, cuando ustedes vayan a pedir inversión, los inversionistas se van a fijar si ustedes ya fracasaron. Decía, los inversionistas le van a dar prioridad al CEO o al fundador de una empresa cuando ese fundador ya tuvo 2 o 3 empresas y las quebró, exacto. porque significa que ya probó la miseria y ya tiene mucho más aprendizaje que el que todavía no ha fracasado. Entonces, si alguno de ustedes oyentes ahorita está fracasando en ventas o en su emprendimiento, chavos, van por buen camino, güey. No se preocupen, no se preocupen, como dice Dennis Waitley, el fracaso es demora, no es derrota. Hay Exacto. que seguir adelante, no pasa nada. Y sabes que hay una cosa que llama que esto no me acuerdo quién fue en dónde fue que lo leí, pero creo que fue incluso Mike Kalowitz en The Pumpkin Plan, no sé, corrígeme si sí, pero es el efecto iceberg. Y es que una de las cosas, o sea, culturalmente estamos enseñados a solo ver la punta del iceberg. Cuando vemos a los ídolos de los negocios, a los ídolos de las ventas, pues estamos viendo solo el pedacito de, claro, ya son súper vendedores. Pete Oliver vende contratos de millones de dólares. Pero ¿qué es lo que hay detrás? O sea, ¿qué es lo que hay debajo del agua de Pete Oliver? Un montón de estrellones, cagadones, errores, conflictos, o fracasos, todo ese tipo de cosas. Eso suena obvio, suena cliché, pero yo creo que una de las cosas, una de las misiones que tenemos todos como sociedad es desmitificar tanto el éxito. Incluso nos pasa a nosotros, o sea, es muy probable que si ustedes nos están oyendo y ustedes dicen, oh, Dan, Santi, oh, son los maestros, oh, venden muchos miles de cientos de miles de dólares, oh, wow, ¿no? Porque nosotros hablamos mucho también de nuestros éxitos aquí, porque también Máquina de Ventas es una suerte de bitácora nuestra. Pero eso no quiere decir, o sea, detrás, por eso no, o sea, nosotros también contamos nuestros errores, nosotros también, o sea, nosotros no cerramos a todos los clientes, hay gente que se va, hay gente que calificamos mal, se nos olvida hacer acuerdos previos, se nos olvida hacer seguimiento y el contrato de $100,000 se nos fue a la caneca, se nos olvidó esto y lo otro, Total. a veces se nos olvida actualizar el CRM, ¿qué le hacemos? O sea, ese tipo de cosas suceden. O sea, una de las cosas, miren, si ustedes han escuchado la historia de Naranja Media y Emprendete, nosotros tenemos una serie en el canal de Emprendete que se llama La historia de Emprendete. Y ahí contamos toda nuestra evolución. Miren, mal contados, ya ni me acuerdo. Nosotros éramos un hobby, Emprendete era un hobby y lo tratamos de volver un negocio y nosotros intentamos 4 o 5 modelos de negocio que todos fracasaron rotundamente. Perdimos tiempo, perdimos dinero, perdimos un montón de cosas. Pero lo mismo, o sea, siempre es la frase que acaba de decir Dan. Nosotros siempre vimos esto como, esto no es una demora, simplemente sigamos buscando. Eso sí, se los juro, no les voy a mentir. O sea, estuvimos a centímetros de renunciar y de mandar todo al carajo. Pero fue lo mismo, o sea, no seríamos la productora de podcast más grande de Latinoamérica si no fuera porque, imagínense que nos hubiéramos rendido en el cuarto pivote de negocios. Estaríamos felices en alguna empresa trabajando para alguien. No digo que eso sea malo, pero digo, Naranja Media no existiría. Entonces, cuando uno ve el Total. sesgo de retrospectiva, obviamente, o sea, después de la guerra todos los soldados son generales, obviamente en retrospectiva todo Claro. se ve perfecto, pero en ese momento hay un momento donde uno tiene que saber, o sea, cuáles son los fracasos que te están llevando a un éxito particular, pero también hay una cosa que es importante, y es hay fracasos que ya son muy repetitivos, que lo que están es perpetuando la terquedad. Es Ujú. muy difícil encontrar la línea, es muy difícil, pero hay un momento en donde, oiga, si estás fracasando demasiado aquí, claro, te duele, de pronto ahí hay crecimiento, pero hay un punto donde nosotros decíamos, ¿será que el mundo del podcast todavía no está listo para nosotros y hay que renunciar Claro, y agarrar esto claro. después? Esa es una pregunta que también nos hacíamos, pero por ahí va. Total. Buenísimo. Mira, en ventas, y ahorita que hablas de la terquedad, muy importante. En ventas, yo creo que es bien importante, chavos. Hay que fracasar en la prospección. Fracasa en la prospección. Hay que fracasar en Sí, el cierre de negocios. Tienes que fracasar. Hay que fracasar en llegar al tomador de decisión, intentar y no lograrlo. Hay que fracasar en agregar a gente en LinkedIn y venderles por LinkedIn. Hay que fracasar en prospectar en video. Hay que fracasar en hacer más y mejor networking. Hay que fracasar en pedir referidos. Pero lo que está diciendo Santi es clave. Hay una palabra que utilizamos mucho en Sandler que no sé cuál es la mejor traducción al español, pero es el debriefing.
el debriefing, ¿no? O sea, a ver, yo hice la llamada y no funcionó, fracasé. Papá, para mí eso es triunfo, güey. Para mí eso es hiciste la llamada, güey. No conseguiste la cita, pero hiciste la llamada, nivel Dios, güey. Maravilloso, apláudete. Pero, siguiente paso, haz un debrief. A ver, güey, ¿qué pude haber hecho mejor? Oye, no cerré el negocio. Felicidades, güey. Fracasaste, avanzaste, ganaste experiencia. Siempre y cuando hagas un debrief. Decíamos en el episodio pasado, usa Zoom para ver las grabaciones. Entonces, ves la grabación de tu presentación final, intenta ver, a ver, ¿realmente habías calificado dolor, presupuesto y decisión? Tu lenguaje corporal, tu tonalidad, tus palabras fueron las mejores. Hiciste un buen acuerdo al principio, hiciste un buen acuerdo al final. ¿No será que en algún momento heriste la dignidad del prospecto porque hiciste una pregunta y le golpeaste el ego porque no hiciste la pregunta correctamente? ¿O no será que hablaste demasiado y no escuchaste lo suficiente, no hiciste muchas preguntas? Entonces, hay que buscar que el fracaso sea un objetivo, porque el fracaso va acompañado del aprendizaje cuando hago la revisión de los hechos. Claro. Pero si yo no hago la revisión de los hechos, puede que se convierta en terquedad. Voy avanzando y realmente no estoy adquiriendo conocimiento del fracaso. Total. ¿Tú has visto que Brené Brown pues ya puso muy de moda todo este tema de la vulnerabilidad y yo no sé qué? Pero todo esto igual tiene que ver, o sea, por más que hablar de vulnerabilidad ya es como, otra vez esta gente hablando de vulnerabilidad, de nuevo. Quitémosle la pizca de sal de cliché suda porque Brené Brown dio esta charla alrededor del mundo como 700.000 millones de veces. Pero fíjense que es lo mismo. Si uno declara esa vulnerabilidad y uno aprende a fracasar, aprender, porque es que hay método, yo creo que hay método. Y eso lo dice David Sandler. Una de las reglas Sandler es, si tú no aprendes, o sea, para aprender a tener éxito hay que aprender a fracasar. Es lo mismo. Fracasar, o sea, si uno fracasa con el ego en el techo, ese fracaso no se vuelve aprendizaje, no se vuelve desvío, sino es que se vuelve obstáculo, se vuelve el fin. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos mucho en Naranja Media es que en general nuestros productores de podcast fracasan mucho, porque en el negocio creativo está basado en una sucesión de fracasos hasta llegar a donde es. Es que yo no me acuerdo, hay un libro, el libro de Ed Catmull que se llama Creativity Inc., de la historia de Pixar. Él dice, miren, si yo les contara, si la primera versión de Toy Story hubiera salido al aire, Toy Story era una historia rarísima, no eran juguetes, era una vaina rarísima, ya no me acuerdo cómo es la anécdota, pero en serio estaríamos viendo una vaina muy extraña. Y él dijo, la razón es que nosotros cogíamos a los directores creativos y les dábamos tanto palo y les decíamos, eso es un error, eso es un error, eso es un error. Y desde la vulnerabilidad, lo que salía de esas sesiones de feedback, de esos primeros fracasos, era cómo se iba puliendo el diamante. Aquí es lo mismo. Fracasar no sirve de nada, y todo lo que hemos dicho aquí no sirve de nada si uno se siente la verga y mejor dicho, el bajado de Zeus, ¿no? Hijo de Zeus. Totalmente. Uno tiene que Así fracasar es. con una cierta como humildad ontológica para aceptar que, bueno, aquí detrás de esto tiene que haber algo bueno. Pero Total. si uno fracasa y lo primero que uno hace, esto se llama sesgo no me acuerdo cómo se llama, eso tiene un nombre, es un sesgo cognitivo y es que cuando el humano está cableado para que cuando uno fracasa, el sesgo es culpar factores externos y cuando otro fracasa, tú estás culpando factores internos. Entonces, si yo fracasé, si yo no cerré el cliente, claro, es que se me fue el internet, es que ese cliente estaba no sé qué, es que el cliente no sé qué, es que la industria no está preparada. En cambio, si por ejemplo Dan fracasa, entonces lo que yo digo es que ese Dan sí es malo cerrando, es que Dan habla mucho, es que ese acento de él, sí, mejor dicho, es que las orejas y los ojos y las cejas. Ese es uno de los sesgos que tenemos los humanos. Entonces hay que frenar y parar 2 segunditos. Esto lo dice Ryan Holiday en su libro Stillness is the Key, nosotros no controlamos lo que pasa, pero sí controlamos cómo reaccionamos. Entonces, cuando uno fracase, tómense la pausa. A ver qué fue lo que Sí. pasó. Buenísimo, buenísimo. Me encanta, güey, me encanta. Oye, hablando de fracasos y de bitácoras, que Ajá, decías ahorita, ¿no? Que este podcast es sí. nuestra bitácora. Les cuento datos reales de mi tercer Q. Ayer tuvimos, un poco tarde, quiero confesarlo, un fracaso ahí que les comparto. Pero ayer tuvimos el análisis de nuestro tercer Q en la empresa. Y estamos muy contentos, güey. Mejor Q de la historia, mejor año de la historia, de verdad, estamos muy contentos. Pero el tercer Q, que ha sido el más exitoso, fíjate, yo tuve 43
primeras reuniones de ventas. Tuve 43 Wow. primeras reuniones de ventas, de las cuales 18 fueron prospectos que no calificaron. 18 fueron prospectos que no calificaron y 18 ya lo cerré. 18 ya lo cerré. Wow. O sea, mitad y mitad, mitad y mitad. Ahora te voy a decir qué es lo que pasó. Cuando yo empecé a hacer este reporte, yo estaba muy, muy emocionado porque dije, oye, va a ser un reporte bien cool porque sé cuáles son los resultados. Y empecé a hacer la lista de citas y entonces, oye, cita 1, no, prospecto no descalificado, cita 2, prospecto descalificado, cita 3, descalificado, ta. Yo dije, ¿qué onda, güey? Iba en la cita 7, güey, prospecto descalificado. No fue hasta la 8 que dije, este sí lo cerré, este sí lo cerré. Y dije, ¿qué onda, güey? ¿Dónde están todos los cierres? Y me di cuenta que todos los cierres se dieron al final del Q. Al final del Q. O sea, Se el acumularon todos al principio del final. Q, así es, el principio del Q fue súper malo, güey. O sea, todas las primeras reuniones que tuve fue súper malo, güey. Y yo me ponía a pensar, oye, si yo me hubiera dejado deprimir por todas esas primeras reuniones que pues, terminaron en fracaso, pues no hubiéramos tenido el mejor Q de la historia de la empresa, ¿no? Y pues si ahorita lo ves es mitad y mitad. O sea, mitad lo cerré, mitad no lo cerré. Ahora, algo que sí me enorgullece es cerré el 80% de las propuestas que hice, ¿no? O sea, Claro. la mitad de la gente que no cerré el negocio, pues muchos de ellos fue porque no calificaban y otros sí les hice propuesta. De los que hice propuesta, pues sí, la mayoría lo cerramos, gracias a Dios. O sea, estamos haciendo bien la chamba de calificar dolor, presupuesto, decisión, pero pues normal entender que no vamos a cerrar todos los negocios. No pasa nada si no cerramos todos los negocios. De los 43, solo he cerrado 18. Entonces hay pues veintitantos, ¿verdad? Que no se cerraron. No pasa nada. No pasa absolutamente Total. nada. Hay que seguir haciendo la chamba. Yo, una última cosa que quiero agregar a esto. Métanle, a mí me cambió la vida cuando uno le mete filosofía de método científico a la profesión, al fracaso, a las ventas. ¿Y cómo funciona el método científico? El método que después Lean Startup, el libro de este man, no me acuerdo cómo se llama, pues lo puso muy de moda. Y es, piensen en cómo funcionan los experimentos y cómo funciona la ciencia. Ningún científico fue y le pegó a la vacuna de primeras. Ninguna persona fue y le pegó al invento de primeras. El método científico lo que dice es, yo tengo una hipótesis, en este caso, no sé, yo creo que Vidyard me va a funcionar para prospectar. Entonces voy y lo ensayo. Tengo esa hipótesis, ¿cierto? Como en un experimento científico, voy y pruebo esa hipótesis a ver si la puedo volver teoría. Es decir, voy a cerrar más con prospección en video. Voy, pruebo la hipótesis, me devuelvo y digo, ¿cuáles son las conclusiones de mi experimento? ¿Funcionó o no funcionó? Si no funcionó, se descarta la hipótesis, se plantea una nueva, se plantea una iteración del experimento y se sigue intentando. Entonces, o sea, siéntanse como, o sea, en vez de sentirse como vendedores tradicionales que si no cierran y no, o sea, que viven afanados es por cerrar independientemente si los necesitan o no, pueden tener más una mentalidad de científicos y salen a probar hipótesis en prospección, en cierre, en calificación, en todo, ¿no? Yo creo que esa mentalidad cambia mucho la forma en que uno, o la actitud o la energía con la que uno entra a llamadas, con la que uno hace llamadas en frío, etcétera. Totalmente. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. Tercer punto, jóvenes. Tercera Yeah. regla de actitud para siempre estar creciendo en felicidad y dinero. Hay que tener humildad intelectual. Hay que tener humildad intelectual. Hay que mantener constantemente una actitud de estudiante. Hay un artículo en el Harvard Business Review de mis comadres Helen Tupper y Sarah Ellis. Y lo que dicen ellas es cómo nuestra capacidad de aprender hoy en día es casi que una moneda profesional, es casi que una divisa, es como un Bitcoin profesional, porque antes
se evaluaba como tu capacidad de aprendizaje como una competencia importante, ¿no? Entonces, lo que dicen ellas ahora es, la capacidad de aprendizaje ya no es una competencia importante, sino que esa es la chamba. Aprender es la chamba. Entonces, si tú lo piensas, cualquier cargo al que uno entra, tienes que atascarte todos los productos y servicios de la empresa. Y aparte, pues esa empresa seguramente está innovando y está sacando productos y servicios a cada rato. Y aparte, pues de repente hay pandemias y cosas extrañas que revolucionan la manera de hacer las cosas. Entonces, si yo Sí. no tengo actitud y capacidad de aprendizaje, es demasiado fácil que te quedes atrás en tu carrera profesional. Total. Hay una frase de Satya Nadella, CEO de Microsoft, dice, the learn it alls will always do better than the know it alls, ¿no? El apréndelo todo siempre le va a ganar al sábelo todo. Así es. Espectacular. Esa frase es poderosa. Ahí te van, güey, cuatro maneras de aprender, cuatro maneras de mantener Dale. viva esa capacidad de aprendizaje que pues amigos vendedores, amigas vendedoras, hay que estar aprendiendo todo el tiempo temas de actitud, temas de técnica, temas de comportamiento, ya saben, el triángulo del Del éxito. éxito. Entonces, dicen nuestras comadres Helen Topper y Sarah Ellis en el artículo de Harvard Business Review. Número uno, dice, ten cafés de curiosidad. Ten cafés de curiosidad para aprender de otros. Entonces, personajes interesantes que vayas conociendo por la vida, y no es que tengan que ser el mega gurú ni el mega rockstar, sino personajes interesantes que vayas conociendo por la vida, invítalos a un café de curiosidad. Por lo menos deberías de tener un café de curiosidad al mes para aprender de cosas diferentes que no están dentro de tu rango normal de desempeño profesional. Esa es una primera técnica. Segunda técnica, crea un currículum compartido en tu empresa. Es decir, todos en las distintas empresas en las que trabajamos, todos tenemos conocimientos que tal vez no hemos compartido con los demás. Yo me acuerdo en una de las primeras empresas que tuve, Bang, se llamaba esa empresa, teníamos unas cosas los viernes que se llamaban las Blabanks, ¿no? Entonces fuimos uno de los tantos inspirados por las TED Talks. Entonces todos los viernes alguien de la empresa tenía que compartirnos durante 20 minutos algún tema, el tema que quisieran. Podían hablar de fútbol, podían hablar de pintura, podían hablar de los gadgets que les gustaban. No importa, güey. Lo importante era enriquecer nuestro conocimiento a propósito de cosas diferentes a las que normalmente estamos enfocados, ¿no? Entonces, crea un currículum compartido en tu empresa. Tercera, muy relacionado con lo que acabas de decir, experimenta y lleva un registro de los experimentos, ¿no? Entonces, aterrizándolo a las ventas, tu experimentación en la prospección, tu experimentación en los correos electrónicos, tu experimentación en cómo pides cita con el tomador de decisión, tu experimentación en cómo haces la pregunta para obtener el presupuesto, pero lleva un registro, lo que decíamos en el fracaso. Si no haces el debrief, si no tienes la sesión de aprendizaje, pues se convierte en terquedad. Total. Y por último, cuando tengas un reto, cuando tengas un problema, pregúntale a las personas con experiencias opuestas. Entonces, oye, tengo un problema de administración en mi empresa, por decir algo, ¿no? Oye, pues mi empresa es de entrenamiento en ventas, es de coaching, ¿no? Oye, pues voy a preguntarle a Santi, que tiene un negocio completamente distinto al mío, cómo ha resuelto este problema de administración, ¿no? Ajá. Oye, tengo un problema de networking. Oye, pues sabes que en vez de preguntarle por el problema de networking a los extrovertidos, pregúntale a un introvertido cómo resolvería este problema de networking.
simplemente para que busques perspectivas diferentes, ángulos distintos de aprendizaje. ¿Okay? Entonces, bueno, el artículo de Helen Topper y Sarah Ellis se llama Haciendo del aprendizaje parte de tu rutina diaria, y comparten estos 4 tips que me parecen espectaculares para que mantengamos la humildad intelectual. Siempre hay que estar aprendiendo. Si queremos crecer en felicidad y en dinero, constantemente tenemos que estar aprendiendo. Oigan, déjenme, les recomiendo un episodio que hacemos en Naranja Media con un cliente que se llama Protección. El show se llama Talento Si Hay. El episodio se llama Mi Propio Pensum, con Juan Camilo Vallejo, que es el fundador de Valienta, una empresa espectacular, una startup que ya pasó por Y Combinator y está ayudando a miles de millones de mujeres. Es un espectáculo. Él se salió de la universidad y él dijo, a mí la universidad me supo a cacho. Yo voy a hacer mi propio pensum. Y la tesis de él, escúchense la historia, súper interesante, pero la tesis de él, o lo que les quiero dejar acá es, hagan lo mismo, con toda esa filosofía que les acaba de dejar Dan, o sea, con lo que tú acabas de decir, yo creo que lo que uno le pega también como una capita de método, y es, o sea, ¿qué es lo que ustedes necesitan aprender? ¿Qué les está doliendo? O sea, ¿cuál puede ser eso que ustedes aprendan que les ayuda a romper el caparazón? ¿Cierto? Porque igual todo esto está junto, estos 3 consejos. ¿Qué es lo que ustedes necesitan aprender? Y hagan, o sea, elaboren su propio pensum. Eso no es solo para las universidades. Entonces lo que Juan Camilo hizo fue, a mí no me gusta la universidad, no me sirve, no veo nada útil aquí. Entonces lo que va a hacer es, yo quiero aprender de negocios, quiero aprender de ventas, quiero aprender de esto, quiero aprender de creatividad, quiero aprender a crear contenido yo solo. Entonces digo, listo, me voy a crear mi pensum con cursos, con entrenamientos, con coaches, con amigos, con mentores. Y él organiza su propia planta de profesores, entre comillas, su propio pensum, sus propias materias, y él está todo el tiempo estudiando. Y se mantiene, o sea, se vuelve un estudiante eterno. Entonces lo que pueden hacer es, asuman esa misma actitud y es, oiga, yo al semestre, o sea, o cada Q o cada semestre yo meto 2 materias. Entonces, por ejemplo, ¿te acuerdas, Dan, que tú me contaste? O sea, una de mis materias es lanzamientos digitales. Quiero saber mejor cómo hacer lanzamientos digitales. Materia número 1. Esa materia tiene un pensum, tiene unos mentores, tiene unas lecturas, tiene unos libros. Quiero ser mejor en cierres, o quiero ser mejor en calificación, o quiero ser mejor en qué. Organicen esos pensums. Una de las cosas que es muy abrumador es que en la época, hoy en día, consumimos una persona en un día. Hoy, en el 2021, consume la misma información al día que lo que una persona de 1910 consumía en toda su vida. No. Estadística impresionante de Jim Quick en un libro que se llama Limitless. Wow. Y este tipo dice, estamos abrumados de información, entonces administrensela. Cuando uno dice, hay que aprender, y uno va y uno dice, que todas las cosas que puedo aprender esto, puedo aprender lo otro, puedo aprender de ventas, puedo aprender de negocios, puedo aprender de marketing digital, puedo aprender de criptomonedas, puedo aprender de esto, puedo aprender Y entonces todo el mundo te está vendiendo cursos y... Total. Bájenle al volumen, decidan una o 2 cosas, renuncien a las otras por ahora y organícense un pensum para que aprender no sea abrumador, porque en este momento yo te digo, ¿qué es lo que deberías aprender para ser exitoso en el siglo XXI? La lista es infinita. Entonces, total, por ahí va también. Me encanta, güey. Me encanta. Lero. Bueno, muy bien, chavos. Resumen de nuestro capítulo de hoy. 3 reglas de actitud para siempre estar creciendo en felicidad y dinero. Número 1, si duele es porque estás creciendo. Avánzale y sal de tu zona de confort. Número 2, vuelve el fracaso un objetivo. Entre más fracaso, más aprendizaje y también más éxito. Y número 3, mantén la humildad intelectual. Siempre una actitud de estudiante. Y con esto, Papaloy, podemos decir en 3, 2, 1. Lo tenemos. ¡Wow! ¿Lo logramos? ¿No lo logramos? Güey, desde mi lado lo logramos. De mi lado cero lo logramos, güey. Fracasamos. ¡Bravo! ¡Fracasamos! De mi lado fue un éxito total. Para que vean que el éxito y el fracaso es cuestión de perspectiva. Muchachos, Zoom nos acaba de enseñar eso. Y el lag de nuestro internet. Buenísimo. Hablamos. Éxito. Chao, chao.